escritura, Apocalipsis 22, 14, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Gloria a Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero no es la ropa que andamos puesta. No es esa. Ya vamos a ver de qué se trata. Le vamos a titular esta mañana: felices los redimidos. Ser redimido es la mayor felicidad en este mundo, en esta vida. ¿Por qué? Vamos a verlo en esta mañana. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, en el Antiguo Testamento una práctica, una costumbre que fue una figura, un símbolo de lo que hoy vamos a tratar. Se trata de que en el Antiguo Testamento habían muchas leyes y normas de pureza, de limpieza, no solo espiritual, moral, sino aún físicamente. Sabe que, si usted no lo sabía, a Dios le gusta la limpieza. A Dios no le gusta estar en lo sucio. Y le hablo físicamente. Usted lee en el Antiguo Testamento, habían normas de higiene, normas de limpieza, leyes sanitarias. Búsquelas y le va a leer leyes sanitarias. ¿Cómo debía mantener su casa? ¿Qué pasaría si el Señor llegara a nuestra casa esta mañana? ¿Cómo le encontraría? Ay, ay, ay. No solo quiere limpieza del corazón, que se refleje por fuera lo que hay por dentro también. Por eso es que nosotros hablamos de que el Señor opera en el corazón, pero también eso interior se refleja en lo exterior. Nosotros no compartimos esa idea de mucha gente que dice: Dios conoce mi corazón, y viven como quieran. Dios cambia el corazón, pero cambia tu exterior también. Tus palabras, tus modales, tu trato a los demás, tus hábitos. ¿Cuántos saben que Dios cambia todo eso? Y necesitamos tener entonces ese procesamiento, le vamos a llamar, ese procedimiento de lavado que vamos a estudiar esta mañana, pero vamos a entenderlo primeramente en el ámbito de la historia del Antiguo Testamento. Entonces había una ordenanza del Señor de limpieza de las cosas físicas. Para darle una idea, en el Antiguo Testamento las cosas se llamaban impuras o contaminadas, y por eso había procedimientos para limpiarlas, para purificarlas. Por ejemplo, una persona que encontraba un animal muerto, ya estaba ahí el cadáver, lo tocaba, eso ya quedaba inmundo, dice, quedaba sucio, quedaba impuro. O incluso un cadáver, una persona, eso era para que la persona se fuera a lavar, se fuera a limpiar. Las personas que estaban enfermas también tenían que estar apartadas. Mire cómo esos procedimientos que parecen, verdad, muy ritualistas, hoy en día son los principios para la prevención de enfermedades que usa la ciencia moderna. Ahí estaban y no lo habían entendido, pero aquí tenemos muchos ejemplos. Las casas incluso, si la casa se le observaba una suciedad que aparecía de repente, hoy tal vez le llamaríamos enmojecida, una suciedad, tenían que lavar y limpiarla. O sea, tenían que estar pendientes de la limpieza, porque había una palabra de Dios que decía: Jehová está en medio de tu campamento. ¿Cuántos saben que el Señor está en medio de nosotros? No solo en aquel tiempo. Por eso el Señor les requería rigurosamente normas de higiene, de limpieza. Pero también esto tenía que ver con sus ropas. Cuando la persona entonces tocaba accidentalmente o con alguna necesidad estas cosas contaminadas, había una regla que tenía que limpiarse. Solo les muestro un ejemplo: Levíticos 15, 27. Un ejemplo de cómo debían estar constantemente lavándose y limpiando. No solamente su cuerpo, sino también sus ropas mismas. Mire lo que dice Levítico 15, 27. Dice: cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. Yo ya le expliqué todo, ¿verdad? Lo que pueda estar contaminado: cuerpos, casas, objetos, animales, etcétera. Dice: lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua
y será inmundo hasta la noche. Mire cómo era la regla tan estricta, que aunque lavara su ropa y se bañara, porque eso es lavarse a sí mismo, debía mantenerse separado durante esa noche y hasta el día siguiente volverse a juntar con los demás, con el pueblo. Qué estricta, ¿verdad? La norma. Pero eso era parte de lo que el Señor quería enseñarle al pueblo, que tuviese conciencia que Dios es un Dios santo. Que Dios habita donde hay pureza, donde hay limpieza, donde hay santidad. En el Nuevo Testamento, nosotros ya entendemos, gracias a Dios que le dio la ciencia al hombre, y entendemos por la ciencia que la suciedad no es buena para los seres humanos. Que la limpieza es salud. Amén. Entonces no necesitamos reglas, porque cuando Cristo vino, entonces ya el Señor trajo la verdadera limpieza perfecta, que Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Pero en el Nuevo Testamento, ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No de que nos ensuciemos la ropa, no de que nos contaminemos tocando cosas, no, es ese nivel, es el nivel interior, es el nivel espiritual. Necesitamos estar cuidando nuestra vida moral y espiritual, porque así como Dios habitaba en el campamento y quería limpieza física en el territorio, ahora Dios habita dentro de nosotros. Y Él nos pide y Él nos exige, si queremos que Él sea el huésped de nuestra vida, que nosotros cumplamos con una vida de santidad y limpieza espiritual. ¿Cuántos dicen amén? No podemos vivir como queremos y exigir que Dios viva con nosotros. El Señor solo habita en la santidad. Efesios 4:22 es la aplicación espiritual de lo que se practicaba en el Antiguo Testamento. Dice así Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, oiga bien eso. Pablo le escribe a los creyentes, los que se convirtieron a Cristo, del paganismo, de las religiones de aquel tiempo, aceptaron a Cristo. Y como ellos tenían una vida antigua, a esa vida antes de Cristo se le llama la pasada manera de vivir. Esperamos esta mañana que nosotros podamos decir que tenemos una pasada manera de vivir y una nueva manera de vivir hoy. Amén. Usted debe estar claro esta mañana que no puede tener la misma vida en Cristo o sin Cristo. No, necesitamos vivir una vida cambiada y transformada, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso hablamos de una vida pasada, antigua, gloria al Señor. La Escritura dice entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahí va todos los vicios, ahí va toda la inmoralidad, ahí va la mentira, ahí va el robo, ahí van las maledicencias, ahí va el engaño. Un creyente no puede tener esa misma vida hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Yo no oigo que todos estemos de acuerdo, pero espero que la palabra de Dios te convenza. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice una versión popular, quítense el ropaje de la vieja naturaleza. Se da cuenta que se prefigura entonces el Antiguo Testamento, que se debían literalmente lavar la ropa. Hoy espiritualmente es como un ropaje. El pecado es un ropaje. Óigame bien, el pecado es una ropa. Diga conmigo, el pecado es una ropa. Y yo debo lavarme de esa ropa, despojarme de esa ropa. Dice la palabra, despojado del viejo hombre. ¿Por qué? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amado hermano, nadie se puede quitar la ropa vieja de pecado si no viene a Cristo Jesús, porque solo Cristo puede librarnos de la ropa de inmundicia del pecado y dejarnos limpios, blancos como la nieve. Solo Cristo lo puede hacer. Dice la palabra, conforme a los deseos. Esta ropa, naturaleza vieja, está viciada. Verso 24, más adelante dice en ese mismo capítulo 4:22, y vestíos del nuevo hombre. Se da cuenta que en el ámbito espiritual
hay que cambiarse de ropa. Y cuando usted ha venido a Cristo, usted hizo un cambio de ropa. Usted se quitó la vieja naturaleza, la vieja ropa pecaminosa, y Cristo le puso una nueva ropa, una ropa de justicia, una ropa limpia. Por eso el texto que leímos esta mañana dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cuántos pueden decir: yo ya lavé mi ropa? Aleluya, gloria al Señor. Felices los que han lavado sus ropas, porque aquí dice: vestidos del nuevo, creados según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Esa es la nueva ropa. La mejor marca se llama la ropa de santidad. No es Michael Kors, no es cualquier otra marca. Es la ropa del cielo. Es la que debemos preocuparnos. No importa la ropa que usas, la marca que usas. Lo más importante es que tengas la ropa de justicia, de la santidad y la verdad. Y con eso has ganado la aceptación. Bendito el nombre del Señor, porque Cristo te ha vestido de nuevas ropas. Entonces los antiguos sabían de que si se ensuciaban las manos, la ropa, se contaminaban, aún sillas, dice, asientos, donde ellos sabían que ahí había caído una impureza o un enfermo había estado ahí, tenían que lavar eso, tenían que lavar casas, asientos, todos los utensilios para mantenerse limpios y puros. Habían dos maneras en que se lavaban, fíjense bien, vamos a decirlo así: una limpieza común y una limpieza profunda. Como le hacen la limpieza de los dientes a algunos, ¿verdad? Limpieza profunda necesita usted, dice. No ha venido hace mucho tiempo. Entonces las personas que necesitaban lavarse comúnmente era con agua, un agua especial. El Señor le había dado al pueblo de Israel, eso usted lo puede leer, anótelo en número 19, una orientación que tenían que tener una vaca especial, le llaman la vaca lazana, vaca roja. Esa vaca la sacrificaban, la quemaban, y la ceniza servía para mezclarla con agua, y esa agua era para purificarse, para lavarse de las impurezas. Era un agua especial, se llama agua de la purificación. Pero también cuando las cosas eran más profundas, había una inmoralidad, había una práctica contraria a la palabra de Dios, la persona se podía arrepentir, pero tenía que pasar un proceso de purificación, no con agua de cenizas de la vaca lazana, sino tenían que ser lavados con sangre de los sacrificios. Es decir, la sangre era ya el elemento final, último, para poder purificar los pecados, las impurezas. Usted puede ver aquí, hermanos, como en Hebreo, vaya conmigo, Hebreos 9:13, se hace una aplicación de lo que se hacía antes, pero con lo que ha sucedido ahora en Cristo. Gracias a Dios que no tenemos que tener un agua con cenizas, con una vaca roja para estarnos lavando. Gracias a Dios que no tenemos que ir a matar becerros, corderos para estarnos purificando, porque aquí hay una manera mejor y perfecta. Hebreos 9:13, oiga lo que dice la palabra de Dios. Porque dice aquí el escritor: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, aleluya, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué buena noticia. Usted no necesita agua bendita. Usted no necesita limpias. ¿Qué necesitamos? La sangre de Cristo. Dele gloria a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es suficiente. Te limpia de todo pecado. Te limpia de toda maldición. Te limpia de toda hechicería, brujería, de toda atadura. La sangre de Cristo lava, lava y lava perfectamente. Eso es todo lo que necesitamos. ¿Y dónde está esa sangre? Crea en Jesucristo y usted recibe la sangre de Cristo en ese momento, automáticamente, porque dice la Biblia que es por la fe en Cristo Jesús.
O sea, usted no tiene que ir a darle su dinero a un mentiroso ahí que le va a limpiar. Aquí es gratis la sangre de Cristo. Le costó la vida a nuestro Señor y es poderosa. No hay nada, diga conmigo, no hay nada. No hay nada que no pueda limpiar la sangre de Cristo. Por eso dice, cuanto más, como quien dice, no se compara con nada. Eso es lo que los judíos hacían. Usaban agua con ceniza de vaca alazana, usaban sangre de toros y corderos, de machos cabríos. No sé lo que usa el mundo hoy, pero no nos importa saber lo que el mundo quiera usar hoy. Aquí lo que necesitas saber es que hay que venir a Cristo Jesús nada más. Apocalipsis 1:5 también refuerza el mismo sentido de que nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y eso es todo lo que necesitamos. Apocalipsis 1:5 dice aquí esta maravillosa declaración: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Se le llama a él primogénito porque es el primero que ha resucitado. Y si Cristo resucitó, todos los que crean en Cristo resucitarán también. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué le parecen los títulos de nuestro Señor? Él es el testigo fiel, el que resucitó el primero y es soberano sobre todos los reyes. O sea que Él tiene toda la potestad sobre todos los reinos del mundo. Pero no solamente son los títulos lo que nos alegra esta mañana, sino lo que dice: al que nos amó, Él me ama, Él te ama, y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué, hermano? Con su sangre. Aleluya, gloria al Señor. Al que nos lavó con su sangre. Pero una cosa debo aclararte, no es automático. Es decir, porque la gente dice, ya Cristo murió en la cruz, ya lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada. No tenemos que hacer nada, pero tienes que dedicar tu vida al Señor. Tienes que recibirlo en tu corazón. Tienes que confesar públicamente, porque la Escritura dice, con el corazón dice, está bien, crees para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo ser humano en este mundo, para ser lavado con la sangre, tiene que decir: creo que Jesucristo es el Señor de mi vida. Y si usted dice, yo creo en el Señor, pero no lo ha declarado como Señor, no ha declarado que su sangre limpia sus pecados, no lo ha declarado como el Rey, el soberano de su vida, necesita para ser lavado con la sangre de Cristo. Porque en este mundo, ¿quién no ha oído de Cristo? ¿Quién no sabe de Cristo? Entonces el punto no es que usted sepa de Cristo. Usted dice, sí, yo sé que mi Cristo, Él vino, yo sé que Él vive, yo sé. No se trata de saber eso. Dice la Biblia que hasta los diablos, los demonios saben y creen, pero ellos no tienen nada que ver con el Señor. Por eso nosotros no solo necesitamos saber esta mañana, necesitamos recibir a Cristo en el corazón. Observe lo que dice. ¿Por qué tanta insistencia que el ser humano tiene que tomar una decisión de lavarse? Porque ya nacemos en pecado, hermano. Nacemos con el pecado. Dice el salmista David en el Salmo 139, en pecado me concibió mi madre. Es decir, nosotros venimos con la naturaleza del pecado ya. Todos nacemos con el pecado, con la excepción de Jesucristo, que nació santo y puro, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso fue posible que su sangre nos limpiara. Pero entonces nosotros ahora debemos tomar una decisión, porque la palabra que leímos dice bienaventurados los que lavan su ropa. Usted ya está claro que eso significa lavarse con la sangre de Jesucristo. ¿Ya estamos bien ahí? Vamos al siguiente punto. ¿Por qué tengo que lavarme con la sangre de Cristo? Para tener derecho. Me quedo ahí en el texto. Oiga bien. Si nosotros no nos lavamos con la sangre de Cristo, no tenemos derecho. ¿Usted me está entendiendo eso? Los que se lavan con su sangre, los que le reciben, los que creen en su sangre preciosa, esos y solamente esos tienen derecho. Eso dice el texto. ¿Y de qué estamos hablando aquí? ¿Cómo es esto de derecho? Déjeme decirle que Dios es un Dios de derechos también. Es un Dios justo, por eso Él se le llama juez justo. El Señor aplica su justicia
y no tiene por inocente al culpable, dice la palabra. Y Él reconoce cuando el ser humano se arrepiente y recibe y se humilla, entonces el Señor, su justicia le hace que lo perdone y lo restaure y lo transforme para una nueva vida en Cristo. Pero entonces significa que hay una palabra clave ahí. Todo el mundo puede oír y saber de Cristo y aún creer en Él, pero si no ha tomado la decisión de lavarse con su sangre, no ha alcanzado los derechos. Importante, en este tiempo que vivimos nosotros se habla mucho de derechos humanos, ¿verdad? Para todo, todos los grupos exigen derechos, todas las personas reclaman derechos. Pues yo te voy a decir esta mañana, Dios también tiene derechos que reclamar esta mañana. Dios tiene derechos y te va a decir esta mañana y nos va a decir, nos va a recordar a qué derecho tenemos, y si no lo hacemos como Dios dice, ni por más que nosotros hagamos lo que hagamos, no alcanzamos esos derechos. Porque la única manera, dice, felices, bienaventurados los que se lavan para tener derecho. Tomo el modelo del pacto. Usted sabe que Dios es un Dios de pactos. El Antiguo Testamento nos habla de muchos pactos. Pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David, etc. Y esos pactos, hermano, es un documento legal. Por eso Dios hace las cosas legalmente. Dios no hace nada ilícito, nada ilegal. Dios hace todo justamente, legalmente. Y por eso estableció pacto para que la humanidad, para que el pueblo reconociera a qué tiene derecho, pero a qué deberes está llamado a cumplir. Hay deberes y hay derechos. Y el pueblo de Israel conocía bien sus pactos, conocía muy bien esas ordenanzas, y por eso empecé diciendo que él debía, el pueblo, lavarse, porque esa era parte del pacto de Dios. Debían mantener la limpieza, la pureza. Y este documento legal, hermano, le daba al pueblo, al que creyera, al que lo aceptaba, al que lo firmara, diríamos nosotros, los beneficios del pacto. Déjeme decirle que la manera en que los judíos firmaban su pacto con Dios era por un mecanismo que se llama la circuncisión. Usted ha oído hablar de la circuncisión, ¿verdad? Ese era el método, como la firma para decir: yo pertenezco al pueblo de Dios y yo soy beneficiario de los pactos, de las bendiciones del pacto. Tenía que ser circuncidado. Por eso los judíos rechazaban a todos los demás gentiles, los demás paganos, porque eran incircuncisos. Nosotros, si viviéramos en ese tiempo, estaríamos ajenos, lejos de los beneficios del pacto, porque seríamos un pueblo incircunciso. ¿Me va siguiendo ahí? La pregunta es: ¿qué ha pasado ahora? ¿Tenemos que circuncidarnos? No. Cristo en la cruz del Calvario, dice el apóstol Pablo, ha circuncidado nuestros corazones y ha sacado el pecado, y por eso la sangre de Cristo ha firmado por nosotros y tenemos derecho al pacto eterno en Cristo. Tenemos los beneficios por medio de su sangre. Aleluya. Somos herederos del pacto. Somos beneficiarios del pacto. Por eso es que cuando el ser humano viene a la sangre de Cristo, dice el Señor: felices los que se lavan con esta sangre, porque tienen derecho. Vea conmigo Deuteronomio 29:9. Vamos a ver ahí ejemplo de que el pacto de Dios se maneja por medio de derechos, responsabilidades. Dios establece un acuerdo. Quiero decirle que hoy en día también hay una alianza, hay un acuerdo con Dios. Cristo Jesús es el nuevo pacto para nosotros. Eso significa que por eso vamos a terminar aplicando que también nosotros tenemos deberes y derechos en el nuevo pacto. Pero dice Deuteronomio 29:9. 29:9, Deuteronomio dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, es decir, cumplan con la parte que les corresponde a ustedes. ¿Para qué, hermano? Para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Cuántos quieren prosperar? Hay que cumplir nuestra parte. Usted no puede esperar bendiciones y vivir como quiere, ofender a Dios con su vida. Si quiere los beneficios de Dios, cumplan los deberes que tiene con Dios.
Dice que están en las palabras, están en este pacto, gloria al Señor. Saltemos al verso 13 de ese mismo capítulo 29. Y dice el Señor, mire a lo que Él se compromete. Para confirmarte hoy como su pueblo. Si tú obedeces la parte del pacto que te corresponde, yo te confirmo que eres mi pueblo. Y para que Él sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está, un acuerdo. Ya nosotros no tenemos que tomar un acuerdo como el Antiguo Testamento. Ahora el acuerdo se hace en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la alianza, esa es la relación que hacemos cuando recibimos a Cristo. Entramos en pacto con Cristo Jesús. Un nuevo pacto, dice la palabra. Ahora bien, volviendo al tema entonces de los derechos. El nuevo pacto habla de derechos también, de bendiciones, de recompensas. Hermano, cuando nosotros vivimos con Dios y Él es nuestro Dios, nosotros tenemos derecho, como el Hijo tiene derecho de recibir de su Padre beneficios. Entonces, ahora es la manera como lo podemos lograr hacer a través de lavar nuestra ropa en la sangre de Cristo. Y el problema de la humanidad hoy en día, hermanos, es que quieren los beneficios, pero no quieren compromiso con Dios. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Y es más, las personas hoy en día en el mundo están tan corrompidos porque la Escritura dice que la maldad se iba a multiplicar en los últimos días. Y la maldad es tan multiplicada que la gente ya no tiene ni vergüenza de decir lo que hacen, de su pecado. Es más, la sociedad ha avanzado tanto en el mal que hasta el pecado se está legalizando. ¿Acaso no es pecado la sodomía? Y está legalizada. ¿Acaso no es pecado matar a un bebé? Y está legalizada. Etcétera. Es decir, el pecado es legal. El hombre le está diciendo a Dios, tengo derecho a pecar. ¿Sí o no? Usted ha oído la frase que dice, mi cuerpo es mío. Con eso le está diciendo, no te metas con mi vida, Dios. No se metan conmigo ustedes, los que creen en Dios. Tengo derecho a pecar. ¿Sabe lo que Dios le dice? Sí, tienes razón, tienes derecho a vivir como quieres. Pero mañana no me reclames cuando te pierdas eternamente. De la gloria al Señor. El que escoge su camino, Él es responsable de su propia vida entonces. Dios le da la oportunidad al ser humano de escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La oportunidad hoy está abierta. Ven a lavar tu ropa en la sangre del Cordero para tener derecho a las bendiciones de parte de Dios. Entonces Dios es un Dios justo que respeta tu derecho a pecar. Interesante, ¿verdad? La única manera que escribe la Biblia fue allá en Sodoma y Gomorra, que envió fuego, pero Dios dice que no iba a volver a consumir así, porque dice que Él es un tiempo de gracia lo que tiene en este tiempo. Para que Él no quiere que nadie se pierda. Pero llegará un día en que el Señor hará cuentas con la humanidad. Tomó su derecho a pecar, el Señor lo deja libre, pero le advierte, pero le hablará, lo seguirá, lo buscará, le dirá que se devuelva en su camino, que busque lavar sus pecados. Hasta el último momento Dios estará buscando al ser humano por su gran amor y misericordia. Pero estamos viendo acá entonces que en el pecado el ser humano elige su derecho. Porque cuando la Biblia dice el que lava su ropa tiene derecho, entonces el que no lava su ropa tiene derecho a vivir en su pecado, pero no tiene los derechos que la Biblia habla de los que lavan sus ropas. Y para terminar este punto, decirte, la persona que elige vivir en el pecado es una persona que vive en la esclavitud de su pecado. Fíjese bien que el ser humano cree que es libre para elegir su pecado. El ser humano no se da cuenta que él no está eligiendo, el pecado lo está eligiendo a él. Porque el ser humano no se puede librar del pecado.
Solo la sangre de Cristo rompe las cadenas del pecado. La Biblia dice en Juan 8:34, lo dice Jesús claramente y lo vamos a recordar esta mañana. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en aquel tiempo la gente sabía lo que era ser un esclavo. Eso nadie lo quería, hermano. Era una miseria ser un esclavo. No tenía ningún derecho, era obligado, era sometido. Es más, los esclavos eran propiedad de los amos, de los dueños. Y si le fallaba y si le quedaba mal, el amo tenía la libertad de matar incluso a su esclavo. Mire cómo es la tragedia del ser humano. El ser humano elige servir al pecado y al final el pecado elige matar al ser humano que le está sirviendo al pecado. Dice el dicho, ¿verdad? Mal paga el diablo al que bien le sirve. Terrible. Una vida arruinada, desastrosa, porque el pecado se enseñorea. El pecado es el amo. El pecado es el que le dice: ve allá, toma esto. El ser humano cree que él decide. Es que a mí me gusta hacerlo. No es cierto. El pecado te obliga. Prueba a decir: no voy a hacerlo. No vas a poder, porque el pecado te obliga, se enseñorea del ser humano. No puede dejar de pecar. Aunque quiera hacerlo, luego se lo lamento en la cárcel, en el hospital, se arrepiente y dice: yo no lo vuelvo a hacer. Pero saliendo del problema, vuelve a caer en el pecado. Porque hay un problema mayor todavía. El pecado que se enseñorea del ser humano, que le quita todos los derechos de vida al ser humano, tiene un poder que está controlando al pecado. Y ahí viene el problema. El ser humano sometido al pecado está sometido a un poder superior que controla el pecado. Y ese se llama el diablo, Satanás. Él es el amo del pecado. Él usa el pecado para arrastrar a la perdición al ser humano. Véalo conmigo en 1 Juan 3:8 y cierro este punto. De que las personas entonces que no comprendan esto, que no vengan a lavar su ropa, estarán sometidas al pecado, pero no solo al pecado, sino al que es amo del pecado. 1 Juan 3:8 dice, escúchelo bien, la Biblia lo dice así: el que practica el pecado es del... Y usted dirá: pero si yo creo en Dios. Pero tu pecado te hace siervo del pecado y del diablo, dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Desde el huerto del Edén llegó a pecar y seducir a la humanidad al pecado. Por eso el que está viviendo en su pecado está esclavo del pecado y es esclavo de Satanás también. Pero hay una buena noticia que dice ahí, hermano: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dele aplauso, alábele. Hay esperanza en Cristo. Para esto, para eso apareció. Apareció para que no te mueras en el licor, en la droga, para que no mueras en el pecado, en la práctica, en el ocultismo. Él apareció para que tuvieras una mejor vida. Porque él dice: el ladrón vino solo para robar, matar y destruir, pero yo he venido, dice, para darte vida y vida en abundancia. Pero es asunto de derechos aquí, es asunto de elección, es asunto de decisión. ¿Qué derechos prefieres escoger esta mañana? La Biblia dice claramente: felices los que laven su ropa, porque tendrán derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Entremos ahí. Dice en primer lugar: derecho al árbol de la vida. Oh, wow, gloria a Dios. Nosotros, en la persona que se lava en la sangre de Cristo, dice Jesús, ya tiene el derecho de comer del árbol de la vida. Esa es una manera de decir: tienes derecho a la vida eterna, a la vida abundante, a la vida plena.
La palabra central del evangelio está en Juan 3:16 y creo que muchos se aprenden de memoria ese versículo, y si no lo podemos repetir todo. Juan 3:16, que dice, hermano: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Se da cuenta que eso siempre viene aclarando que esto no es automático. No es porque tú naciste en un país cristiano, en una familia cristiana. No es porque tú ibas a la iglesia, ya alcanzas la vida eterna. Dice el texto, que todo aquel que en él crea. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Los que crean. ¿Quiénes son los que alcanzan vida eterna? Los que crean. Una última vez, ¿quiénes son los que tienen vida eterna? Los que crean. Así que es una decisión. ¿A cuánta gente se le ha dicho: crea en Jesucristo, entregue su vida? Otro día. No, si yo no soy ateo. Pero es que una cosa es diferente, no ser ateo, y otra cosa es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que lava tus pecados y le confiesas que necesitas un Salvador. Muy diferente. Por eso la Escritura dice: para el que crea. Allí mismo en Juan 3, verso 36, subráyelo, anótelo y compártalo ese versículo, porque está claro qué pasa con los que creen y qué pasa con los que no creen. Bien clara habla la Biblia. ¿Verdad que habla bien clara la Biblia, hermanos? Yo voy a leer ese versículo y usted me dice si no lo entendió. Se lo voy a explicar entonces. Pero si lo entendió, no sé, está bien claro. Juan 3, verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Alguien necesita que le explique ese texto? ¿Se entendió? Si lo entendió, dígame un amén. Clarísimo. El que cree ya tiene vida. Hoy usted en Cristo puede decir: tengo salvación eterna. Tengo la confianza y la seguridad que aunque me vaya de este mundo, estaré con Cristo, estaré en el cielo, estaré en gloria por toda la eternidad. Pero si no he rendido mi vida, no he lavado con su sangre mis pecados, caigo en la categoría de los que rehúsan creer en el Hijo. Y esta persona, dice Dios, no nosotros, que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que esta mañana todos los que estamos aquí creamos en Jesucristo y la vida de Dios está con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y después dice: tenemos derecho a la vida por medio del árbol y para entrar por las puertas de la ciudad. Todos hemos oído que Dios ha prometido cielo nuevo, tierra nueva. Que Dios hará descender del cielo una nueva Jerusalén. Que Dios establecerá aquí su trono, su reino, gloria al Señor. Y que esa ciudad celestial establecida aquí en la nueva tierra tendrá sus puertas, tendrá, hermano, su entrada, gloria al Señor. Por eso significa que todo aquel que recibe a Cristo y se lava sus pecados no solo vivirá para siempre, sino que tiene como el pasaporte, la ciudadanía, el permiso para entrar a la ciudad de Dios. O sea que hay requisitos para entrar a las puertas de la ciudad. No todos pueden entrar, porque dices: felices los que se laven, ellos comerán del árbol de la vida y podrán entrar. Qué hermoso ese día cuando Cristo nos diga: entren, bienvenidos, entren al gozo de su Señor. Esa es la buena noticia, que hay una esperanza porque Cristo lo dijo. Y si Cristo lo dijo, nosotros le creemos a lo que Él dijo. Juan 14:2 dice: me voy, le dice a los discípulos: me voy a prepararles lugar a vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas.
les voy a preparar una para ustedes. O sea que los que ya creen en Cristo tienen la vida eterna y tienen una morada esperándole en los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Construida con las manos del Todopoderoso. No existe una mansión en esta tierra que se compare a la casita más pequeña del cielo, porque allá arriba, hermano, todo es bello, es precioso. Ya tienes asegurada tu morada. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra que Él fue a preparar lugar. Y por eso dice, y si les preparo lugar, yo vengo a traerlos a ustedes y a llevármelos. Por eso es que creemos que Cristo volverá. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe que el árbol de la vida y la ciudad santa pueden resumirse en la persona de Cristo Jesús? Es decir, si nosotros entramos en Cristo, entramos a la vida eterna y entramos directo a la ciudad celestial. Es Cristo, porque Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y tomando figura de una planta, Él dijo, yo soy la vid verdadera. O sea, hermanos, que verdaderamente venir a Jesús es comer del árbol de la vida. Venir a Jesús es entrar ya por las puertas de la ciudad. Pues usted dirá, yo todavía me siento cansado, me enfermo, tengo problemas. ¿Cómo es que tengo vida eterna? Tu espíritu está nuevo y vivirá eternamente ya. Y un día, como Cristo resucitó, los que mueren en Cristo resucitarán primero. O sea que desde ya nosotros hemos comido del árbol de la vida. Por eso dice, los que lavan su ropa tienen derecho a comer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Hermano, hay una vida eterna esperándonos. Hay una ciudad eterna esperándonos. Por eso el Señor dice, felices los que laven su ropa, los que busquen cumplir con este requisito, con este requisito que Dios ha puesto para tener ese derecho. Bendito el nombre del Señor. Y todavía hay oportunidad para entrar a la puerta de la ciudad. Todavía hay oportunidad para comer del árbol de la vida. No desperdicie más tiempo. Hoy es el día para poder asegurar, hermano, la felicidad eterna que Cristo nos dice ahí. Felices los que laven sus ropas. Termino leyendo Apocalipsis 2:12. Dice aquí la palabra del Señor. 2:12 de Apocalipsis. Dice, al que venciere, es decir, aquel que llegue hasta el último momento con su fe en Cristo, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mire cuántos derechos nos esperan a disfrutar, pero desde ya está garantizado, porque el requisito para tenerlo garantizado es lavarse en la sangre del Cordero. Póngase de pie esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Oh, gloria a su nombre. Los que lavan sus ropas. Gloria al Señor. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.